Hola y bienvenido a otra clase en línea. Hoy vamos a seguir con un repaso de clase 7 y también empezamos un repaso de la clase 8. A ver, primero, ¿quién tenemos en el chat? Not sure. Oh, no, it's not working. Why it's not working? Looks like I've been live, but I don't think that I'm receiving the signal. Okay, it's coming on now. Okay, it looks like I'm live now. Okay, sorry, yeah. Vamos en esta clase hoy. Vamos a seguir con el clase 7 y espero empezar la clase 8. So, antes que empezamos, vamos a ver quién tenemos en el chat. Who's here? Tenemos Maru, tenemos Michelle Bautista, Alejo Sales, Segundo Gómez, Sandra Baugum, Jorge, where are you from? Which countries are you from? Which countries are you from? Where are you from? We've got Segundo from Monterrey, Nuevo León, Mexico. Who else? We've got Alejo from Uruguay. We've got Sandra from Peru. We've got Maru from Argentina. We've got Jorge from Mexico, another Jorge from Sinaloa, and Enrique from Ecuador. Okay, very good. Let's start the class. So vamos a seguir de donde dejé la última clase y realmente vimos este tema en la última clase. Estábamos viendo el presente simple tiempo en la clase anterior. El presente continua es el tiempo que vimos en la clase 7 y terminamos la última clase comparando el presente simple con el presente continuo. Déjame bajar el volumen un poco aquí porque creo que está muy fuerte y tal vez eso es mejor. Hi, Menes from Guatemala, and hi, Mary. So, vamos a empezar con aquí tenemos ejemplos, vimos en la última clase, pero vamos para un repaso porque después hay ejercicios. Aquí tenemos ejemplos de la presente continua. Recuerda que el presente continua se usa el sujeto, el verbo be y el verbo principal con ing. So, ¿está bien el volumen? Déjame revisar aquí, porque parecía muy fuerte. Ya, creo que está bien. Si está muy bajo, lo puedo subir un poco. Ok, el presente continuo es, por ejemplo, I am doing, you, we, or they are doing, and he, she, or it is doing. Esos son ejemplos del presente continuo. Primero tenemos que tener el sujeto, I, you, we, they, he, she, or it. Después el verbo be adecuado con el sujeto. Por ejemplo, es I am, you are, he is. Y tercera cosa que necesitamos es el verbo principal con el ing. El presente continuo que vimos en la clase anterior. Y como siempre, esos son contracciones. I'm. En cambio de decir I am, decimos I'm. Let's get another pen, that's not very. I'm. Y
your and his, usando las contracciones. Aquí abajo tenemos otros ejemplos del presente continuo. Turn down the TV, I'm working. Este, I'm working, es el presente continuo. Take your umbrella, it's raining. Otro ejemplo del presente continuo. She's wearing a red dress. Otro ejemplo del presente continuo. Para formar la pregunta, para formar primero el negativo, simplemente agregamos el not. I'm not speaking Spanish. I'm not speaking Spanish. Es el negativo y la pregunta es, are you speaking Spanish? Poniendo primero el verbo be y después el sujeto. Hi, Alan from Australia. I guess you speak pretty good English. Anyway, the present continuous is used for cosas que, como escribo aquí, una actividad en progreso ahorita. Por ejemplo, en este momento, I'm speaking English right now, ahorita. Y el otro tiempo que vimos en las otras clases anteriores, hasta esta clase, clase 7, solo hemos visto el presente simple y el presente continuo. El presente simple es este, que usamos para hábitos, rutinas y verdaderos generales. For example, I work from Monday to Friday. It snows a lot in Russia. En este tiempo estamos usando el verbo en su forma básica con el sujeto. Solo tenemos que cambiarlo cuando tenemos la tercera persona singular, que es el he, she o it. Aquí, it snows a lot in Russia, con el S, porque es un it. Nieve mucho en Rusia. Y recuerda las preguntas, tenemos que usar el auxiliar do. What do you usually do at the weekend? And the negativo, el auxiliar don't. I don't like milk, no me gusta la leche. Or si es a he, a she, or it doesn't. He doesn't like milk. So esos son los dos tiempos. Recuerda, el presente continua para cosas que están pasando en este momento y el presente simple para hábitos, rutinas y verdaderos generales. Se ve entrecortada la transmisión. Bueno, tal vez es tu internet. Aquí parece bien. Aquí parece bien. Ok. Esas son las reglas básicas. Pero también tenemos esta nota aquí. Los verbos de estado. Generalmente no se usan los verbos de estado, o como se llama en inglés, state verbs, en el presente continuo. Los verbos de estado son verbos que representan estados y no acciones. Ejemplos de verbos de estado son como like, love, want, know, understand, remember, hate, need, believe, and forget. So, hay dos tipos de verbos. Los dos tipos de verbos son verbos dinámicos, verbs, dynamic verbs. Esos verbos son verbos como acciones, como like run, talk, eat, walk, work. Esos tipos de verbos son acciones. Y esos tipos de verbos podemos usar
en el presente continuo o en el presente simple. Podemos decir I run every day or I'm running now. I talk every day, I'm talking now. I eat every day, I'm eating now. I walk every day, I'm walking now. Or I work every day, I'm working now. Podemos ponerlos en los dos tiempos. Pero los otros, los stative verbs, state verbs, son verbos como understand. Understand es entender o comprender en español. Este no es una acción, es un estado. Si entiendes, you understand, o no entiendes, son dos posibilidades. Entonces no se puede usar esos verbos en el presente continuo. No es posible decir I am not understanding. Eso es incorrecto. Tienes que decir I understand or I don't understand. Entonces esos otros verbos que tenemos aquí, like want, know, need, esos verbos no se puede usar esos en la continua. Y los otros que tengo ahí, no se puede decir I am wanting to speak English. Es incorrecto. Tienes que decir I want to speak English. I know how to speak English. No se puede decir I am knowing. So, son dos tipos de verbos. Y con esos verbos solo se puede usarlos en el presente simple. Hay algunos verbos que pueden estar los dos dependiendo. Significa, por ejemplo, have. Si have en español es tener, have puede estar, o puede ser aquí o aquí, depende en el uso. Si estamos hablando de posesión, por ejemplo, this is a marker, I say posesión, I have a marker, no puedo decir I am having a marker. Pero a veces have, por ejemplo, podemos usar como para comidas, por ejemplo, podemos decir I'm having, for example, tengo aquí agua, puedo decir I'm having a drink of water. Puedo decir eso, es porque, por ejemplo, obviamente esa es una acción. Ok, no quiero gastar más en ese tema en este nivel. Vamos a seguir, y la razón que repite es, vamos a seguir con algunos ejercicios de este tema. Y la pregunta es, pon el verbo en la forma correcta, el presente simple o el presente continuo. Déjame ver, chat un rato. Maribel no te entiende. What's the problem? When you have in your main an idea that you think all the time, how do you say that? No, yo tampoco casi no entiendo eso. When you have in your main, when you have the main idea that you think all the time, how do you say that? Cuando tienes una idea en tu mente que la piensas todos los días, ¿cómo se dice en inglés? Estoy pensando. Bueno, okay, estoy pensando, I'm thinking about, en el presente continuo, estoy pensando en viajar el año. I'm thinking of traveling next year. I'm thinking of traveling next year. And think es un verbo que puede ser dinámico o stative. Porque si hablamos de think, porque tiene dos significados think. Uno es un proceso en el mente cognitivo y el otro es think como una opinión. Si usamos think como Maribel está usándolo como un proceso en el mente, es dinámico, podemos decir I'm thinking of traveling next year. Pero si usamos think como una opinión, por ejemplo, I think it's going to rain. Creo que va a llover.
En ese caso no podemos decir I'm thinking it's going to rain. Tenemos que decir I think it's going to rain. So la respuesta de la pregunta de Maribel es I'm thinking of traveling next year. Good. Vamos a seguir con esos ejercicios. Listen, someone playing the piano, Maro, but you missed one word. Remember, en el presente continuo, you need three things. El sujeto, el verbo be en su forma correcta y el verbo principal con ing. Someone playing the piano, falta otra vez. Tienes el sujeto, someone, tienes el verbo con ing. Pero ¿dónde está el verbo be? Who's got the correct answer? Sabemos que este es el presente continuo porque aquí dice listen. Eso significa está ocurriendo en este momento. Who's got the someone play the piano? Now it's getting worse. Someone, que es in Spanish? Someone is alguien. Escucha, alguien está tocando el piano. Fernando Vázquez, someone, well, he put the part, is playing. A lot of people, y es un error que veo mucho, olvidan a poner el verbo be en este tiempo. Ese es un error muy común. Recuerda, necesitas tres cosas. Subjecto. En este caso el sujeto es someone. Someone. Es en español alguien. Someone. La próxima cosa que muchas personas están faltando es el verbo be en su forma correcta. Someone is playing. Y la última cosa que necesitamos es el verbo con ing. No olviden este. Muchas veces, o la mayoría del tiempo, los nativos van a reducir este y van a decir someone's. Por eso tal vez no se escucha el is, pero sí está ahí. No se puede decir someone playing. It's someone's playing or someone is playing. ¿Qué es playing? The play es un verbo que significa jugar o en este caso tocar un instrumento. Jugar, tocar instrumento. Play has dos significados en español. Play, aquí tengo en el vocabulario escrito play, tocar. Instrumento musical or play, jugar. So you can play the guitar, you can play the piano, you can play the saxophone, you can play the trumpet, you can play the flute, or you can play football, you can play tennis, you can play Monopoly. Tiene dos significados. Someone is playing the piano. Kevin Núñez is correcto. What time are you starting work every day, Alejo? Es incorrecto. Piensa en qué tiempo necesitas. What time you are working every day, Maro? No. Every day es una pista. Si es every day es un hábito. What time? So, primera cosa que tienen que pensar es ¿en qué tiempo necesitamos aquí? Aquí estamos viendo dos tiempos, el presente simple para hábitos y el presente continuo para cosas que están pasando, ocurriendo en este momento. El primero, listen, es el imperativo, entonces sabemos que está pasando en este momento. Entonces decimos, este tiene que ser, está en el presente continuo. Kevin Núñez, what time do you work every day? Very good, Kevin. Este es correcto porque aquí, primero,
Every day significa que es un hábito o una rutina, entonces tenemos que tenerlo en el presente simple. Y el presente simple pregunta es, tenemos que usar do. What time do you work? Do you work? Voy a dejar every day porque no es necesario. Pregunta en el presente simple with do, you, más el verbo, el auxiliar do, el sujeto you, más el verbo principal, en este caso work. Good, what about the next one? Where's John? ¿Dónde está Juan? In the kitchen. Kitchen is la cocina. In the kitchen, he cook. ¿Qué tiempo necesitamos aquí? Yeah, very good, Alejo, sorry. He's cooking something. Ya sabemos que es en el presente continuo porque dice, where's John now? Entonces, este es, tiene que estar en el presente continuo porque estamos hablando, where's John en este momento? So, he's in the kitchen. He's cooking something. He's in the kitchen. He's cooking something. Good. What's the next question? Excuse me. Excuse me. What could this one? Do you speak? Who said that? Alejo, very good. Do you speak English, Enrique? Yeah. Este es en el presente simple. Y es do you speak? Do you speak English? Do you speak English? The next one. How often? How often? How often? Let me just get some paper to clean this. How often? How often? How often do you go? Very good. Present simple. Si tienes how often, es una palabra para preguntas. How often en inglés es como con qué frecuencia. Con qué frecuencia. Entonces estamos preguntando de un hábito, entonces tiene que estar en el presente simple. How often do you go to the cinema? How often do you go to the cinema? Y cinema es el inglés británico para cine. En Estados Unidos se dice movie theater o movies. How often do you go to the movies en el inglés americano? Sylvia is tired, want to go home now. What's the answer here? Yeah, Sylvia is tired, she wants. Este tiene que estar en el presente simple porque want es un verbo de estado. No podemos ponerlo en la continua. So she wants. Vamos a ver las respuestas en la próxima página. And then finally, turn off the music. Apagar, turn off, apagar. Try, intentar. Thanks, Kevin. I'm trying to sleep. Yeah. Turn off the music. Otro imperativo como este. Listen. Aquí no usamos el sujeto en esta forma, el imperativo es como un orden. Turn off the music o listen. Entonces la implicación es que es ahorita en este momento y por eso tiene que estar en el presente continuo. Y en la próxima página tenemos las respuestas y voy a leer las respuestas de nuevo para que puedan escuchar la pronunciación de esas.
Phrases. Listen, someone is playing the piano. Listen, someone is playing the piano. What time do you start work every day? What time do you start work every day? Where's John? In the kitchen, he's cooking something. Excuse me, do you speak English? How often do you go to the cinema? Sylvia is tired, she wants to go home now. Turn off the music, I'm trying to sleep. Good, vamos a ver, what's the next thing in this? The time, la hora. What time is it? What time is it now? What time is it in your country? Here, it's 17. Hay diferentes maneras que podemos decir el tiempo. Yo siempre llevo mi reloj en 24 horas. Entonces, ahorita, it's 17:27 is what I say. Where's my phone? I lost it. Doesn't matter. Yeah, it's 17:27. Or another way of saying that is, it's el reloj dice 17:27. 17:27. But it's the same as saying it's 5:27 in the afternoon here where I am. O casi llegamos. Otra manera de decirlo es porque casi llegamos a 5:30. So esa es una manera muy fácil a decir el tiempo, simplemente leyendo los números. It's 5:30. Esa es la manera fácil. Pero hay otra manera a hablar de la hora. What time is it where you are? Olga says it's 5:28. Kevin, it's 27 past 5. Yeah, Colombia es lo mismo aquí. Estoy en México. It's 17:28. Yeah, están en el mismo zona. Siempre cuando publico las clases en vivo, los pongo en tiempo coordinado universal, que más o menos es el tiempo en Londres. No, porque Londres es una hora adelante. Porque hay personas en todo el mundo. It's 19:29, Mara, so I think you're in, where are you, Mara? Are you in Argentina? Creo que Argentina es 2 horas adelante. Ok, well, vamos a seguir con ¿cómo se dice la hora en inglés? Bueno, la primera es muy fácil, simplemente dices los dos números. It's 5:30, it's 5:27, it's 5:15. Pero hay otra manera que muchas personas usan, y este es lo que tengo escrito aquí. Usamos o'clock para hablar de una hora en punto. Entonces aquí tenemos it's 12 o'clock, it's 12 o'clock, son las 12. Cuando está en punto, we say it's 12 o'clock, or it's 1 o'clock. Si está aquí, decimos it's 1 o'clock, it's 2 o'clock, it's 3 o'clock, it's 4 o'clock, it's 5 o'clock. Y si está en la mañana, podemos decir it's 1 o'clock in the morning. Y si está en la tarde, podemos decir it's 1 o'clock in the afternoon. Ok, so aquí usamos o'clock para hablar de una hora en punto. It's plus la hora plus o'clock. It's 1 o'clock, it's 3 o'clock, it's 9 o'clock, it's 11 o'clock. Cuando es durante la primera media hora de cada hora usamos past. It's
más minutos, más past, más la hora. 9:05. It's 9:05. It's 10:09. It's 11:25. Entonces, tenemos dos maneras a decir esos. Podemos usar el simple, it's 9:05, o podemos usar esta forma, it's 9:05. En español es 5 pasando la 9. It's 10:02. It's 25:05. Y tenemos cuando el minutos están en este lado durante la segunda media hora, cada hora usaremos to. It's más minutos más to la hora. 7:35, it's 25 to 8. Como 25 minutos antes el 8. O faltan 25 para las 8. It's 20 to 12. Faltan 20 para las 12. It's 10 to 3. Esas formas usamos cuando son 5 minutos, 10 minutos, bueno, aquí cuando es 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos y 25 minutos, y esos cuando es 25 minutos, 20 minutos, 10 minutos, 25 minutos, 40 minutos, 50 minutos y 55 minutos. Para los que están 15 minutos después y faltan 15 minutos para y 30 minutos usamos otra que es, espero que lo tengo aquí, quarter past. Cuando es 2:15, por ejemplo, decimos it's quarter past 2. 6:15 is quarter past 6. It's quarter past 10 for 10:15. Y cuando es 45 minutos, 1:45, decimos it's quarter to 2. It's a quarter to 7. It's a quarter to 11. Y finalmente, cuando el reloj marca 30 minutos, decimos half past, como en español, y media. 1:30 is half past 1. 9:30 is half past 9. 10:30 is half past 12. Entonces, para hacer un resumen, dos maneras. Manera fácil, regresando a la página anterior, manera fácil es simplemente leer los dos números. It's 1 o'clock. Well, si es en la hora, siempre vamos a decir eso. It's 1 o'clock, it's 3 o'clock, it's 9 o'clock, it's 11 o'clock. Y esos podemos decir, it's 9:05, it's 2:10, it's 11:25, o podemos decir, it's 9:05, it's 10:02, it's 11:25. Esos otra vez. It's 7:35 or it's 25 to 8. It's 11:40 or it's 20 to 12. It's 2:50 or it's 10 to 3. Probablemente es más fácil usar la primera forma, pero si tú preguntas a alguien what time is it, tienes que entender porque tal vez ellos te van a responder con este. Ok. Nidia says, para decir 4:30 p.m. podemos decir it's 4:30 in the afternoon or it's 4:30 in the afternoon. It's 4:30 in the afternoon. Aquí también recuerda este 2:15 or it's quarter past. 6:15 or it's quarter past 6. Sorry, this was quarter past 2. And 10:15 or it's quarter past 10. 1:45
or it's a quarter to 2. 6:45, it's a quarter to 7. 10:45, it's a quarter to 11. 1:30, it's 1:30. 9:30, it's 9:30. 11:30, it's 12:30. Okay. Modo fácil para decir la hora en inglés, para decir las 9:10, en lugar de decir 9:10 o 10:45, quarter to 10, podemos decir 9:10, es 10:45, eso es que ya lo he explicado. Es 6:10, es 9:13, es 11:20, es 12:50. Vamos a ver esos. Usando la forma más complejo, que ¿cómo se dice este en inglés? ¿Quién me puede escribir este en inglés? Y para decir cuarto a las 5 es a quarter to 5. It's 7 o'clock, yeah, many people got the correct answer. This one here, it's 7 o'clock. Vamos a ver la respuesta en la próxima página. It's 7 o'clock. What about this one here? This one here. ¿Quién puede escribir en el chat? This one. 8:05. It's 8:05. No. It's 8:05. Very good, Sergio. It's 8:05. It's 8:05. What about this one? Who can say this one? Who can say this one? It's 8:05. It's 15:10. No. It's 10:15. Yeah, I think we need to say, I think you can say it like that. Sí, creo que, yo generalmente creo que digo, it's a quarter. Ah, no lo puso ahí. That's correct, yeah. It's 10:15. Very good. It's 10:15. Only you spelled quarter wrong, pero está bien. It's 10:15. What about this one here? Oh, somebody's sick and they can't study English. Sorry about that. What about this one here? It's 12:25, pero quiero que usen la forma más complejo. Este es del simple, es 12:25. It's 2:25. No. It's 2:25. No. It's 25 past, but not 2:25. It's 25 past. It's 25 past. Who's got the Algin is 12:25. Very good. It's 12:25. Good. And what about this one here? What about this one here? It's 1:30, Christian. Very good. It's 1:30. And this one here, I think that's the, this is not the last one. This one here, 3:40. 3:40. Who can tell me this one? Raina is sick. I'm very sorry, Raina. How do you say AM and PM? Well, you can say AM or PM, but more probablemente decir in the morning, or in the afternoon. In the morning or in the afternoon. It's 40:04. No, it's not 40:04. No, it's 20:04, Meryl. Very good. It's 20:04. It's 20:04. What about this one?
5:45. It's 20 to 4 is this one. What about this one? It's 4:45. Very good, Caroline. And this one here, the last one, I think. But yeah, sorry, actually, I made yo hice un error aquí. It's not 4:45. It's 4:45, Sergio. Perdón. Yeah, it's 4:45. It's not 4:45. 4:45. What about this one? The last one. La última. It's 5:08. Very good. Vamos a seguir con... no puse las respuestas aquí, que es raro, pero... aquí... ya, aquí están las respuestas, perdón, ya. So, es las mismas respuestas. It's 7 o'clock, it's 8:05, it's 10:15, it's 12:25, it's 1:30, it's 20 to 4, it's 5:45, and it's 5:08. Final section. Let me see, still got 18 minutes left. So I think lo voy a dejar creo que es el último de esta clase. Sí, solo es vocabulario. Mejor si seguimos con la próxima clase, que es el clase 8. Clase 8, porque mejor si empezamos el caso posesivo. Pero antes que empezamos eso, vamos a ver el vocabulario. Family, solo voy a leer las palabras en inglés y aquí tienen la traducción en español. Aunt, brother, brother-in-law, cousin, daughter, daughter-in-law, father, father-in-law, grandchildren, granddaughter, grandfather, grandmother, grandparents. Esos generalmente la gente dicen, por ejemplo, father. En Inglaterra decimos dad. Grandfather decimos granddad. Grandmother generalmente decimos granny o grandma. Mother, que no hemos llegado, generalmente decimos mum en Britain y mom en Estados Unidos. Grandson, great grandfather, great grandmother, husband, mother, o como dije, mum o mom, mother-in-law, nephew, niece, parents, sister, sister-in-law, son, son-in-law, uncle, wife. La razón que eso es que vamos a usar esas palabras en la próxima sección, que es el possessive s, el caso posesivo. So aquí tenemos, this is John, este es John, and this is his car, y este es su coche. It's John's car, it's John's car, es el coche de Juan. En inglés no es necesario decir it's the car of John, no decimos así, usamos este apóstrofe s, esta estructura, it's John's car. Now fija, en esta frase tenemos apóstrofe s dos veces, pero este apóstrofe s es el verbo be. It is John's car, y este es para posesión. Para posesión. Otro ejemplo, this is Steve and this is his wife, y este es su esposa. Aquí estamos usando los adjetivos posesivos, his wife, para hablar de posesión. She's Steve's wife, ella es la esposa de Steve. No se puede decir is my car. No, puedes decir it is my car, es mi
coche, pero no se puede decir is my car. She's Steve's wife, aquí usando la possessive s, que es el apóstrofe más el s. Otro ejemplo que tenemos aquí es este aquí. Hold on, let's just move that over there for a minute. This is Mr. and Mrs. Brown. This is their house. Y este es su casa. It's Mr. and Mrs. Brown's house. Apóstrofe S para posesión. Es la casa de la señora y la señora Brown. And finally, we have this example here. This is Sandra, and this is her smartphone. Si alguien me pregunta del tiempo, si usa la forma completa o la forma corta de decir la hora, creo que ahorita más las personas están usando la forma corta porque todos tienen el celular con la hora digital. Casi nadie, es que la forma anterior más con time past fue usado más con los relojes analog, y ahora todos los relojes y celular todo es digital, entonces menos usado. Vamos a seguir con este tema que es la posesión. This is Sandra and this is her smartphone. Y este es su smartphone. It's Sandra's smartphone. Recuerda, no confunden este apóstrofe S es el verbo be. It is Sandra's smartphone. Y este apóstrofe S es para posesión. Es como en español, el smartphone de Sandra. Sandra's smartphone. El smartphone de Sandra. Good. So, básicamente es más o menos fácil, I think, espero. Let's move that back over there. Y a ver si podemos. Whose is it? So, si recuerdan, no sé si yo me recuerdo. Whose smartphone is this? Whose smartphone is this? Usando el apóstrofe S, whose smartphone is this? Do you remember? Recuerdan de la pantalla anterior. Whose smartphone is this? ¿Alguien? It's Sandra's smartphone. Very good. It's Sandra's smartphone. Let's put it over here. Usando el apóstrofe S. It's Sandra's. Let's get another pen. It's Sandra's. We don't actually, no es necesario realmente a decir smartphone. Simplemente podemos decirlo aquí. Whose cell phone is this? It's Sandra's. Es todo lo que tenemos que decir. Es Sandra's. Es Sandra's. Y si alguien te pregunta, whose cell phone is this? Or whose smartphone is this? It's Sandra's. It's Sandra's. Whose wife is she? Whose wife is she? I don't remember. No recuerdo. Tengo que regresar. ¿Cuál fue? Okay. Yeah. Steve. Whose wife is she? In este caso, yeah, it's Steve's. You can't say it's porque es una persona. Tienes que decir she's. No creo, en el caso de wife, no creo que solo puedes decir she's, como es una persona, suena medio grosero a decir she's Steve's. I think
eso suena un poco mal. Tenemos que, porque es una persona, tenemos que decir, she's Steve's wife. Whose wife is this? Whose wife is that? She's Steve's. Se puede, pero para mí no suena muy bien. Como es una persona, creo que es mejor decir, she's Steve's wife. She's Steve's wife. What about this house? Whose house is this? Whose house is this? Whose house is this? Whose house is this? Whose significa de quién. Whose house is this? Whose house is this? It's Mr. and Mrs. Brown's house. Very good. It's Mr. and incidentally se escribe este aquí is Mr. and this is Mrs. Mr. and Mrs. Brown's. Y el house es opcional. Porque ya sabemos que estamos hablando de una casa. Si no es una pregunta, tenemos que decir, that's Mr. and Mrs. Brown's house. Pero en respuesta a la pregunta, whose house is this? It's Mr. and Mrs. Brown's. Or is Mr. and Mrs. Brown's house. Finally, the car. Whose car is this? Whose car is this? Whose car is this? It's John's car. Very good. Yeah, it's John's car. It's John's car. Or simplemente, it's John's. It's John's car, and el carro otra vez es opcional. En este caso, it's John's. Whose car is this? It's John's. Very good. Vamos a ver las respuestas a ejercicios aquí. So here we got the answers. Déjame repetirlo de nuevo. Whose smartphone is this? It's Sandra's smartphone. It's Sandra's smartphone. Whose house is this? It's Mr. and Mrs. Brown's house. Whose car is this? It's John's car. Whose wife is she? She's Steve's wife. She's Steve's wife. Vamos a leer este también. El caso posesivo. Usamos el caso posesivo cuando queremos indicar que alguien, cuando queremos indicar que algo es de alguien. Nombre del poseedor más el ese más es el caso, cosa más, pero más la cosa poseída. John's car, el coche de Juan. The dog's food, la comida del perro. Otra cosa que no lo he dicho hasta ahora, cuando el sustantivo plural tenemos en ese agregamos solamente el apóstrofo. The dog's food, la comida de los perros. The dog's food. No agregamos un S extra porque dogs aquí es en plural, pero cuando escribimos tenemos que decir, agregar este apóstrofo. Very good, y con eso no creo que tenemos más tiempo porque casi llegamos a 1 hora. Entonces voy a seguir en la próxima clase la próxima semana. Ok, muchas gracias por ver mi video y espero verte pronto en otra clase. Goodbye. Bye.